sino también cuando atraviesan situaciones de crisis, situaciones traumáticas, que pueden ser en acto de servicio, por cosas que ven, que les pasa en la función policial, pero que también puede ser por motivos personales. Eso es un poco como para poner en contexto de qué es esto del CABID, que en realidad su nombre no es exactamente lo que hacemos, ¿no? Y ahora con esta nueva administración y un poco también en diálogo con Gabriela y con Carlos Negro, lo que hemos estado viendo es que en el Ministerio hace falta una dirección que pueda de alguna manera como contemplar todos los aspectos del bienestar policial. Entonces, de cara al presupuesto, el CABID se va a transformar, va a tener una transformación institucional y va a convertirse en una Dirección Nacional de Bienestar justamente policial. Entonces vamos a seguir trabajando con policías víctimas de delitos, de violencia y que pasan situaciones traumáticas, y se le va a agregar como otro montón de cosas. Así que bueno, eso es un poco en lo que estamos, ¿verdad? Pero después, sí, no, capaz que está bueno, digo, que cuando hablamos de los temas de seguridad y convivencia, a veces entre compañeros o en nuestra fuerza política nos incomoda un poco hablar de los policías, ¿no? Como que nos genera un algo ahí, una incomodidad, capaz que ciertos prejuicios, y me parece que está bueno hablar de la policía porque son la principal herramienta que tenemos en Uruguay para trabajar los temas de seguridad y convivencia, ¿no? Con sus luces, con sus sombras, pero son efectivamente una herramienta clave. No, me parece que está bueno darnos la posibilidad, ¿no? Trabajadores que son trabajadores públicos pero que son precarizados, que no dejan de ser una expresión más de alguna manera del empobrecimiento de la clase trabajadora, que la mayoría de esos policías viven en barrios recontra complicados y que ser policía suele ser un factor de riesgo. Muchos vienen de la frontera, muchos no acceden a la lectoescritura en español ni siquiera. Tienen una formación muy corta y una formación muy muy instrumental, que capaz que no llama tanto a la reflexión y a poder entender algunos fenómenos sociales, a poder tener como una visión más integral de lo que pasa. Lo primero es que te den un arma y aprender tiro, y después de eso hay que salir a la calle a encontrarse con situaciones que muchas veces sí son de reprimir el delito, pero la mayoría de las veces no son de reprimir el delito, porque lo llaman cuando alguien se descompensa por algo, o sea, partos, de todo. Entonces en realidad no, son trabajadores, son clase trabajadora, eso, que están expuestos todos los días a la violencia y que en realidad no tienen muchas herramientas para hacerlo, ¿no? Y bueno, nada, en ese sentido se está trabajando, el director de la Escuela Nacional de Policías está trabajando en una nueva currícula para la formación policial, una currícula que sea mucho más profesionalizante y también humanizante, que en nuestras bases programáticas de hecho habla de la profesionalización y la humanización de la Policía Nacional, y esto de alguna manera, que es fuerte decirlo, pero de que hay que iniciar un proceso de policiamiento de la policía, por más que suene algo raro, porque de alguna manera tenemos una policía con algunos rasgos militarizados, más allá de la Guardia Republicana, la Policía de Azul. Efectivamente está un poco militarizada, entonces también hay que empezar ese proceso de policiamiento. Y bueno, capaz que después, porque entiendo que ustedes con Parodi y con Gaby querían algo más general y no tanto de la policía, capaz que alguna otra cosa para comentar nomás. Nuestras bases programáticas también le daban una centralidad a las políticas de prevención y hablaban de crear un plan nacional de prevención. Vieron que antes existía la Dirección de Convivencia Ciudadana. Bueno, esa dirección con el presupuesto ya se transformó, pero digo, formalmente, con ese presupuesto pasa a ser una dirección de prevención integral del delito.
un poco también respondiendo obviamente a lo que discutimos nosotros en nuestro congreso y quedó plasmado en las bases programáticas, y que es, a ver, en Uruguay no hablamos mucho de la prevención del delito. Cuando hablamos de seguridad hablamos de la represión del delito, y las cárceles, y las penas, y la policía, y las armas, los allanamientos. No solemos hablar mucho de la otra pata de la seguridad, que es justamente la prevención, y que no es algo que pueda trabajar solo ni una dirección del Ministerio del Interior, ni un ministerio, sino que es algo obviamente que implica a otras patas del Estado, implica a las políticas sociales, implica que el MIDES pueda tener políticas sociales en territorio, la articulación con ellos, implica también el Ministerio de Salud Pública, ACE, poder trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con no solo salud mental, sino salud en general. Entonces, bueno, esta apuesta a una Dirección Nacional de Prevención del delito es también una transformación, no solo en lo discursivo, sino en la forma de entender la seguridad pública, que puede parecer algo vago y algo que en otros países, mismo de América Latina, hace un montón de tiempo que tienen recontraentendido que darle recursos, presupuesto a la prevención y hablar de prevención es algo ya normal, pero en Uruguay la verdad es que no. O sea, un ministro que habla de prevención, ya está la reacción de que prevenir lo que hay que reprimir el delito, hay que estar ahí, ¿no? Es verdad, no está bien vista la prevención desde la mirada más hegemónica de la seguridad, pero bueno, es algo a lo que nos comprometimos en nuestras bases y que se está llevando adelante. Si quieren conversamos más, que así no monopoliza la palabra. No, te estamos escuchando, seguramente hayan un montón de preguntas, se instaló como una mirada sobre el mismo tema, pero transversalizada por tu lugar de trabajo, y está bueno, y capaz que seguirnos como un poco escuchando para poder generar algunas inquietudes, y después que los compañeros no sé si... ¿Sí? No, yo puedo seguir, pero no monopolizar la palabra. No, vos dale, tranquilo. Porque capaz que también ustedes, nada, con Gabriela y Luis pretendían como conversar sobre otras aristas del tema, y no quiero tampoco... Estamos ávidos de información acá, siempre y todos los temas son importantes. Porque el tema de la violencia es importante, porque hay una tradición ancestral. La policía los padres se asustaban a los niños y mirá que estaba la policía. Pasa que la policía carga un estigma que todavía no se ha podido sacar desde la dictadura para acá. Eso y lo de la policía como algo negativo. O sea, yo creo que las generaciones más jóvenes de repente no lo ven tan así. ¿Por qué? Porque me parece que la policía en ciertas áreas y lentamente se ha ido profesionalizando. No es lo mismo un policía de hace 40 años que un policía hoy. Desde el aspecto de un policía de hace 40 años que tenía una camisa toda con el cuello ardido y el pantalón de hacer el asado el domingo, pasaste a tener una policía mayormente joven, porque la media de la policía no sé si supera los 45 años, no sé, ella lo podrá decir mejor, pero hoy no ves una cana entre los canos. Porque claro, es gente joven, y yo he visto policías muy bien instruidos, que no se le caen las heces, o sea, gente de como era antes. Yo creo que ha mejorado. ¿Que le falta? Creo que sí, pero que mejoró sustancialmente en los últimos 25 años, te diría yo, algo así. Bien. Y el estigma, yo qué sé, hay gente que sí, ¿viste? Que todavía le desconfía de la policía. Mi padre, cuando yo era chico, me decía: si necesitas ayuda, pedirle ayuda de un carrito, no le pidas ayuda a un policía. Sí, así era la cosa. En los años 80. Sí, y esto de que sean jóvenes, pero jóvenes dicen, ¿no? O sea, 20 años. Yo te hablaba con uno que tenía 23 años y ya era oficial y tenía un grupo a cargo y tenía 23 años, era un niño, o sea, tenía cara de bebé. ¿Y por qué es esto también? Porque es una salida laboral rápida,
¿no? O sea, es la forma que vos entras a la escuela, das la prueba, estás ahí unos meses y tenés trabajo, salís con un sueldo. Después no lo pueden ejercer, pero en realidad poca gente sabe que los oficiales son licenciados en seguridad, que ellos no lo pueden ejercer hasta que terminan la carrera de policía, hasta que no se jubilan, pero en realidad ellos salen egresados con un título de licenciados. Sí, y eso fue un logro del último, antes de la calle, del último gobierno del Frente Amplio también, ¿no? Eso de profesionalizar así que ahí está como súper dividida la formación del personal subalterno de los oficiales que sí tiene como, pero la formación de los subalternos sí es muy básica, sí tienen algo como de derecho, del procedimiento, de lo penal, pero bueno, se basa mucho en esto que creo que vos te decías, como más lo instrumental, ¿no? Porque en realidad es como algo para salir de rápido. ¿Cuánto tiempo? No te sé decir exactamente. 6 meses. cuánto tiempo. 3 meses, creo que son. 3 meses. Y eso, en ese tiempo vos ya tenés trabajo formal, ¿no? Es una locura que claro, después no, todo el riesgo que trae esa posibilidad de un trabajo formal y estable, está. Nadie o sea, a la hora de entrar a la escuela no es algo que se ponga sobre la balanza, ¿no? Lo que se pone sobre la balanza es eso, en un par de meses tengo trabajo y listo, y tengo algo para darle a mi familia. Sí, yo creo que la policía, sobre todo la escuela de oficiales, es como la cara más visible conectada con la necesidad y la pobreza que hay en el interior del país. Porque muchos de los egresados, de hecho mi compañero de esta muchos de estos compañeros son de Rivera, de Artigas, todo lo que es Río Negro para arriba, sí. Es como la esperanza está depositada ahí, porque cuando vienen a Montevideo, ahora la escuela no es más pila como era antes, pero sí es un lugar para vivir, donde no se paga alquiler, donde te van pagando unos pesos hasta que te recibís, o sea, es como la seguridad de poder cubrir las necesidades básicas que tiene gran parte de la población. Y por eso después se habla de todo esto, ¿no? Del espíritu de cuerpo, de la familia policial, porque claro, ¿cómo no va a haber un sentimiento de pertenencia tan grande cuando es lo que a vos de alguna manera te salvó la vida? O sea, esto te dio un techo, te dio un trabajo, un algo que hacer todos los días y además te da un sueldo. Por supuesto que después va a haber eso que nosotros vemos afuera que es difícil de entender de afuera, ¿no? Como ese agroquelamiento, ese sentimiento de pertenencia, ese espíritu de cuerpo, como le dicen ellos, ¿no? Le pasa algo a uno, le pasa a todos. Y sí, claro, porque realmente estructura su vida, ¿no? Y esto lo del interior es tal cual, pero esto, como hay algunos que realmente muchos vienen de la frontera y es difícil hasta leer en español, hasta poder hablar fluidamente en español. Es una locura. Y después, nosotros en el día a día en Cabir también nos encontramos con mucho en esto del trabajo del día a día, que ahora hablamos ahí con algunos compañeros, pero por ejemplo, quienes trabajan en el 911, atienden un teléfono y detrás de ese teléfono puede haber un montón de cosas. Puede haber desde se incendió la volqueta enfrente a mi casa, puede haber una mujer denunciando que su pareja está viniendo, puede venir alguien que se quiere suicidar, alguien que le está entrando a su casa, pueden haber miles de cosas. Este policía que atendió el teléfono, y ha pasado y he hablado con varios de ellos, una persona se mató del otro lado del teléfono, cortó, suena el teléfono y vuelve a atender como si nada hubiese pasado, hay que seguir laburando, ¿no? Lo mismo con, no sé, este caso, por ejemplo, de Durazno, del triple femicidio, ¿se acuerdan de niños? Claro, los policías no sabían que había pasado eso, lo llamaron por acá, no sé, no sabemos si hay un incendio, si se trancó una puerta, fueron, se encontraron con todo eso. Purísimo. Al otro día no, al rato, hay que volver a trabajar. Y capaz que en nuestros trabajos, si tenemos suerte, no sé, pero capaz que en nuestros trabajos tenemos la chance de decir,
acabo de pasar por algo que me dejó mal, necesito un rato o necesito tomarme licencia unos días. Ahí no, por muchas cosas no. Primero por todo lo que tiene que ver con las masculinidades, ¿no? Porque la mayoría de la policía son varones y no está permitido poder decir me siento mal, vi algo que me choqueó, estoy angustiado. No está permitido. Ay, llegó Parodi. Disculpen, Adelante, adelante. Llegó. me fui a Bienvenido. Costellana de Paso Carrasco, Bienvenido. Ya estás acá. donde quieran. Eso, vamos, mira, llegaste. Te puedes sentar donde quieras. Si llegué tarde, no merezco este lugar, digamos. Ah, Es una silla que va quedando. Ahí va. Ahí al lado de Tatiana también, si te quieres sentar. O voy a ir con rico. Ahí va, dale. ¿Cómo andaste? Venga acá. Bien. Bueno, muchas gracias, gente. Bueno, sigan, no sé en qué estaban. Estaba Tatiana Estamos acá. conversando de la policía. Esto de los que se ha hablado tanto de la cantidad de suicidios a nivel de policía. ¿Qué pasa con la atención de salud mental de ellos cuando se quiebran, cuando hay un quebrado, cuando ellos piden ayuda? Ahí pasan varias cosas, ahí está sanidad policial. Pero pasan varias cosas y una de las cosas que pasa es que también hay mucho miedo a reconocer que me está pasando algo, porque la primera medida que se toma es el desarme, y el desarme tiene consecuencias económicas. Salarial. O sea, no solo con tu salario, sino que además no pueden ser más 222, por ejemplo. Entonces también, entre estas cosas, ¿no? El miedo a hablar por las terapias, por las masculinidades, también está el miedo a hablar por la quita del arma. Porque eso te va a traer consecuencias económicas inmediatas. Inmediatas. Y después los tiempos de espera son como el tiempo de espera, es un problema nacional, todos y todas, civiles, policías, hacen, peritas. Lo del especialista, psiquiatra. Exacto, exacto. Pero bueno, para no meterlos tanto también en las cuestiones más de la policía, para cerrar un poco y dejo a Luis, volver a esto de la nueva dirección de prevención y también en este enfoque que se le quiere dar a la seguridad también, donde los territorios tengan un protagonismo, ¿no? Y para eso es fundamental los comités de base, los vecinos organizados, la sociedad civil organizada, los colectivos, que son quienes conocen lo que está pasando en el territorio, los que conocen lo que está pasando en el barrio, porque por más asesores recontraformados que tenga alrededor el ministro, con un montón de títulos que son más que necesarios, sin la visión de los que viven todos los días en los barrios, no hay política de seguridad posible. O sea, eso es fundamental y es fundamental por eso el diálogo también dentro de nuestra fuerza política entre las autoridades y por eso estaba bueno también, y Gabriela sé que siempre tiene la iniciativa de poder conversar con nuestras bases, porque nada, esa ida y vuelta y el conocimiento del territorio es fundamental. Y también por eso hoy decía esto como la importancia de articular no solo el Ministerio del Interior como quien se debe ocupar de la seguridad, de la prevención, de la convivencia, sino la necesidad de articular con otros organismos, con la Intendencia de Montevideo, con el MIDES. O sea, es algo que tenemos que entender una vez por todas, que no es algo del Ministerio del Interior, sino que es algo que nos tiene que atravesar a todos y a todas, y que lo que pasa en las comunidades tiene que ver también con un abanico de cuestiones que atraviesan lo social, lo educativo, lo económico, la salud, y que si no atravesamos todas esas áreas en conjunto, no vamos a poder tener una política criminal efectiva ni una política de prevención efectiva, y si no hacemos cambios macro a nivel económico, tampoco vamos a tener de alguna manera cambios reales en lo que tiene que ver con la seguridad, porque no dejan de ser expresiones también de la desigualdad. No, algunas cosas de las que estabas hablando de
la parte de humanización de la policía y de cómo atender, por otro lado, los problemas que la policía tiene en el aspecto de cuando se encuentra frente a un problema, como planteabas tú. O sea, creo que nosotros tenemos que ser, desde el frente amplio, de la gente que está al frente de eso en la policía, ¿no? La gente civil que está. O sea, darle el espacio que esa persona tenga todo el amparo y que no pierda ningún derecho ni nada por un planteo justo, digamos, de una situación que vivió. Y si lleva un tiempito, una semana o dos, que vuelva a su lugar de trabajo, pero en otras condiciones. Yo creo que es humano que esa persona pase por un proceso de rehabilitarse ante una situación. Lo otro que te quería ver, a ver, es la humanización de la policía. Cuando hablabas, por ejemplo, es la mala, o como decía, si viene el cuco a los niños le decimos te llevamos, viene el policía y te lleva. Así como los inspectores municipales van a las escuelas, enseñan, y por qué no integrar a la policía a la sociedad, y empezar también por los niños, por las escuelas, de ver cuál es la función, de ver lo que hacen, de ver el bien que tiene para la sociedad. O sea, integrarlo en ese tipo de charlas también desde abajo. Porque el nene juega a ladrón y policía y muchas veces le gusta más jugar a ladrón que a policía. Es malo. Y con lo que te quería llevar es de qué forma nosotros también vemos a la policía por ejemplo, en Argentina hoy cayeron 26 o 28 comisarios de Capital Federal porque estaban haciendo grupos políticos, trabajando por fuera. Y hay comisarios que están presentando listas para trabajar para lo que es la Libertad Avanza. De qué forma nos vemos también que cómo se preparan policías que a veces van y lo ven mal, pero lo único que el policía tiene es acatar y acatar. Y también que el policía pueda entender que no es solo acatar una orden de arriba que es perjudicial para el bien público. Como por ejemplo, ir a para el cuidado o lo que sea. O sea, también tenga un margen de manejo de la situación que vaya en contra de la ciudadanía y que tenga no digo el poder, que tenga alguna herramienta para negarse a eso. Porque lo que nosotros vemos malo de los policías es cuando actúa ante una injusticia. Y eso es lo que pierde puntos o pierde imagen. Entonces tratar de que el policía se sienta seguro cuando actúa también, y en beneficio de qué. Te daba esos dos aspectos. El modo de manejarse y el modo de vincularse policía a la sociedad a través de la educación. Sí, en realidad es volver a la esencia del surgimiento de la policía, que no deja de ser, tiene una clara motivo social el surgimiento de la policía, ¿no? Hay varios policías con los que conversamos que siempre dicen, nosotros somos un servicio a la comunidad, y esa es la esencia en realidad del rol y del trabajo policial, es un servicio a la comunidad, efectivamente. Entonces volver a verlo desde ese lugar y que también desde la formación se pueda poner eso en el centro, ¿no? De mi rol no es ni dar palo, ni reprimir por reprimir, no, mi rol es estar al servicio de la comunidad en lo que tiene que ver con seguridad, convivencia. Y en estas cosas de las escuelas hubo en su momento un buen proceso que tuvo en los últimos 5 años murió, que ahora murió un poco antes. Bueno, murió un poco antes, pero no terminaron de hacer morir. Pero bueno, ahora se lo va a poner como una dirección nacional a la policía comunitaria. La idea es poder darle como un poco más de entusiasmo, un poco más de... También esto de hacer una dirección nacional para los de afuera es algo... nada, pero adentro de una institución tan rígida poder poner algo comunitario en un lugar alto en la estructura también habla mucho, y la idea es poder fortalecer también eso. ¿Puedo meter una ahí? Claro, sí. Bueno, estamos gente grande acá, ¿no? Una cortita. Digo, ¿cómo le haces entender al policía bueno, que quiere hacer las cosas bien, si la corrupción está arriba? Porque todo aquel que da órdenes, yo trabajé 30 años,
Y sé lo que es. La corrupción, aquel que te da orden, es el más corrupto de todos. El ministerio está lleno de corruptos. Lleno. Los conozco a todos. Lleno. Todos los jerarcas los han escondido a todos. Y son todos corruptos. Todos. Por eso digo, y le dan orden al chico. Llega un momento que el chico también no hace lo que tiene que hacer. Solamente eso. Está buenísimo lo que decís tú. De hacerle enseñarle al niño. Que a veces le dicen, mirá, ¿te portás bien o el policía te lleva? Que el policía es un cupo. Está bien, está perfecto que el policía vaya a las escuelas y que plantee realmente. Pero muchas veces le van a mentir. Le van a mentir. Le van a mentir porque hay una corrupción arriba que es imposible de sacarla. Imposible. Porque el corrupto está arriba. Solamente eso. Yo, bueno, acá yo quitaba, ¿no? Yo no soy nada oficialista, digamos, ¿no? Él decía una cosa interesante. El Uruguay tiene un problema con la autoridad, ¿sí? Nosotros vamos a un partido de fútbol y le gritamos cuervo al juez. Y resulta que esa autoridad, si no funciona, el partido no funciona. Esa es la parte social que nos toca a nosotros de cambiar nuestra cabeza. Ahora, la policía no es humanizarla, es democratizarla. ¿Y por qué la policía no puede ser democrática? Esa es la pregunta que hay que discutir de fondo. Si yo voy a reprimir, claro que voy a aceptar una orden, pero yo no reprimo todo el día. Entonces, no la humanizamos, tenemos que democratizar. En la sociedad tenemos que plantear el tema de la autoridad como un tema importante. Porque sin autoridad, ustedes lo saben, no funciona nada. Ni en la casa, ni en la escuela, ni en el tránsito. En ningún lado funciona algo que no tenga autoridad. Estamos de acuerdo en eso. Bueno, el Uruguay tiene este problema, porque cuando vamos a la cancha de fútbol, el juez, que lo que nos va a garantizar a todos que eso funcione, cuervo, ladrón, eso es nuestra parte. A la otra parte me parece que hay que ir hacia la democratización. Se intentó, los sindicatos estaban prohibidos hasta la administración anterior, y la administración anterior lo dejó, pero con basurita. Cada uno que se organizaba le decía de todo, y bueno, que ahí estaban las paletas quemadas y tal. Entonces, me parece que la discusión de fondo es esa. Y la otra discusión de fondo que tenemos entre manos, en esto que yo comparto, que es la política de seguridad, de todo tenemos que definir qué hacemos cada uno. No alcanza para mi gusto, y esa es una discusión interesante, con decir que todo el barrio sabe y que vamos a... ¿Quién va a cerrar las bocas? ¿Nosotros? Entonces, si nosotros... Y la otra historia que nos pasa en Uruguay, yo creo que si nosotros, estos procesos, de acuerdo, yo la palabra articulación me tiene medio enfermo porque no es que articulemos, tenemos que hacer las cosas juntos. Hace 200 años que trabajo en esto y no articulamos, entonces hay algo que está mal. Y cada vez que vas a reunir hay que articular, no, hay que pensar junto algunas cosas, ir pensando junto algunas cosas y después definir, y acá viene el lío, creo yo, definir quién lidera eso. Porque la otra cosa que nos pasa en lo social es que si no hay liderazgo, no funciona. Después quedamos en interminables reuniones, 250.000 reuniones, y el ministerio esto lo puede liderar. Pregunta base. Es decir, ya se intentó hacer esto en un periodo con el tránsito de zona que al final quedó muy trunco porque las diferencias internas eran enormes con el tránsito de zona. Vamos a canción quitar, ¿no? Se truncó. Esto de todo. Entonces, me parece que estamos en un lío serio. Yo no le puedo achacar a la comunidad que me resuelva algunos problemas que tengo que resolver yo. Y lo tengo que hacer juntos. Bueno, en este junto, esta es la discusión que me parece interesante, es bueno, ¿qué nos toca? Que es la pregunta básica, ¿no? Isabel Sarli, a los más viejos, ¿no? La película Carne, ¿qué pretende usted de mí? Esa pregunta, ruego, pido, exijo que cada vez que nos invitan a algo, planteemos eso. ¿Qué pretenden de mí? ¿Qué me están pidiendo que haga? Básico, ¿no? Perdónenme, estamos hablando de cosas muy básicas. Isabel sabe, estoy hecho muy académico. Pero esta pregunta, ¿qué pretende usted de mí? Clarifica la cancha. Pero reconozcamos que clarifica la cancha, ¿no? Porque si me estás pidiendo que yo haga determinadas cosas y yo no las voy a hacer, ¿no? Entonces, me parece que hay una discusión muy interesante en este momento que tiene que ver con
cambiar un poco la visión de la seguridad en los últimos 40 años en el mundo ha ido hacia aumentar la pena, incluido el gobierno izquierda que triplicó la pena, ¿estamos de acuerdo? La ley de falta es del gobierno de Mujica, pero no que critiquemos, que es una tendencia ideológica y filosófica muy fuerte, que no es que sea malo la persona que lo hace, se convence por razones, y llegamos a 16.000 presos y 10.000 en libertad vigilada. O sea que tenemos 26.000 personas en la vuelta. Sumémosle acá más o menos 4 personas, la amante, la novia, la hermana, el primo, el hijo, estamos en 180.000 personas más o menos alrededor, ¿sí? Disparate, bueno. Eso hay que pensarlo por un lado, cómo nosotros cambiemos esta lógica, porque si no, no se puede tener 16.000 presos en un país de 3 millones de habitantes, o somos todos corruptos. Esa es la otra visión que yo me resisto a creer. Ese es un tema. El otro tema es que cuando discutimos esto tenemos que pensar, invito, y lo hago todos los días, decir, bueno, ¿quién va a liderar esto? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? El Ministerio del Interior, ¿cuál es la responsabilidad que va a tener en sí mismo en esto de la represión? Y ahí me pongo radical. El Ministerio del Interior no puede hacer ninguna política social. Tiene que dedicarse a reprimir bien, ajustado a derecho. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Ajustado a derecho. O sea, que hay un procedimiento. Es más, hay un sector de la policía que ya esto lo tiene bastante claro. No es que partamos... Yo con la corrupción, ese nivel de corrupción yo no lo tengo tan visto. No quiere decir que no existe. Si es tan grave como usted dice, el suicidio es el único camino que nos queda, digamos. Porque la corrupción es complicado. La corrupción corrompe, digamos, hablando, ¿no? Hablando lineal. Es decir, la corrupción empieza a corromper y el otro no dice nada cuando quiere, ¿no? Usted mismo lo planteó, digo, de tantos presos que tenemos, familiares y esto, en un país tan chiquito, o somos todos corruptos, sí, somos todos corruptos. No hay otro. No, yo creo que no. Yo creo que por lo menos aceptémonos que tenemos niveles de corrupción que no son iguales. Pero yo creo que ahí tenemos un lío para charlarlo tranquilamente, porque el proyecto... La otra cosa que yo creo que tenemos que decir con total claridad es que estos temas van a llevar tiempo. La política no se da hace tiempo porque necesita que la gente siga creyendo. Ahora, ¿alguien piensa que esto se va a resolver en una semana? ¿15 días? ¿Un año? Bueno, que el partido político no lo haga, porque está, pero nosotros lo podemos hacer claramente porque lo vivimos. Si alguien piensa que esto se va a resolver, que es mágico, son problemas estructurales de mucho tiempo, tiene 2000 formulaciones, formas distintas. Las causas de esto son infinitamente, son solo económicas, no, son solo culturales, es toda una mezcla de cuestiones. Sí, es claro que los sectores más jodidos, yo no quiero hablar de vulnerables, los sectores más jodidos están más expuestos, y sí. Porque cualquier propuesta que aparezca en la vuelta es bienvenida, digamos, ¿no? Y las propuestas hoy van, gente, tenemos barrios que está complejo, ¿eh? La cancha de Bazaña hace 2 años y medio que está cerrada. Un cuadro que yo quiero mucho, porque no, el negro y rojo, ¿no? Sí. Hace 2 años y medio, ¿por qué? Porque las bandas de este lado se estaban echando. Ya no solo que nos puteamos, la afanamos. Entonces se cerró la cancha. El Bazaña ahora para jugar alquila una cancha. Y es un barrio, no estoy hablando de todo ese barrio que anda en la vueltita. Entonces, me parece que estamos en un lío monumental. Yo creo que sí, la seguridad es un problema de todo, pero no tenemos la misma responsabilidad. No tiene usted la misma responsabilidad que yo, ni el ministro, ni ¿no? Y que ganamos un sueldo para estar en esto, no tenemos la misma responsabilidad. Tenemos que estar clarísimo en esto. Tenemos más responsabilidad. Tenemos que aclarar más las cosas en cuanto... Me preocupa el planteamiento hoy decir que no definir claramente las tareas que va a hacer cada uno. Yo sé el barrio sabe lo que pasa. El barrio no
pidiendo que si el barrio supiera y pudiera ya lo había resuelto, ¿qué es lo que estamos hablando? Si el barrio pudiera con las bocas, con los tráficos, con los abusos, ya lo hubiera hecho, ¿no? ¿Por qué no lo hizo? Porque está difícil poder. Porque a su vez el Ministerio Interior no tiene buena fama. No nosotros, el Ministerio Interior, ni a Milico no le digo nada. ¿Por qué? Porque yo quedo en el barrio, el señor se va. ¿O no? Y si le digo y resulta, ¿no? Yo voy a arreglo. ¿Salía con el chorro? ¿No? Bueno, sí, no, le estamos pidiendo como mucho. Usted ya cumplió, ya, ¿no? Es decir, le dejaron los nietos a sus hijos que están en Cana, va a las reuniones. Bueno, esto nos parece, gente, por favor, central de pensar juntos qué nos toca y qué les toca para exigir. Para, por un lado, compartir y por otro lado, exigir. Hay una responsabilidad del Ministerio del Interior. No es toda, no, pero la hay. ¿Cuál es? El sistema carcelario. No, pero a mí Ahí me toca. lo que me parece Bueno, no, igual. con nombre y Sí, apellido. abrimos. No, primero que nada, lo primero es saludar la actividad, felicitar al Chávez, no porque arriba al Chávez, sino porque. Sí, perdón. No, porque justamente me parece que convocar una actividad de este tipo, hablar de, en este marco donde tenemos un montón de cuestiones de la gran política, la alta política, como la discusión presupuestal, como un montón de cosas que nos va la vida a todo, sentarnos a discutir de seguridad y convivencia, que nos inviten a discutir y que traigan a los compañeros, en fin, los referentes, es una apuesta también a cambiar un poco esa lógica que tenemos nosotros de considerar que estos temas de seguridad son o temas técnicos, que lo tienen que manejar solo los técnicos, que no tenemos que involucrarnos la sociedad, un poco lo que señalabas vos, o que son temas que no nos gusta discutir. Porque en realidad tenemos que asumir que la izquierda, una parte importante de la izquierda, vemos los temas de seguridad y vemos a la policía con unos lentes ideológicos que vienen desde décadas de enfrentarnos. Es parte del aparato represivo del Estado contra el que nos enfrentamos, porque es un Estado que era un instrumento de dominación de las clases hegemónicas. Entonces digo, tenemos que ser conscientes de que tenemos que desconstruir quizás ese lente ideológico con el que miramos a la policía y poder lograr un rol. El tema de que la única función de la policía sea reprimir, yo creo que hay que cuestionar y complejizarlo. Yo creo que nosotros también en la izquierda tenemos que avanzar hacia una discusión y un debate donde podamos construir algunos paradigmas, digo, el rol de la policía claramente, capaz que podemos pensar en una policía también cumpliendo un rol de cercanía, un rol subsidiario en algunas actividades vinculadas a la integración social. No van a desarrollar políticas sociales, para eso tenemos un ministerio, pero tendrían que cumplir otro rol. Yo creo que tenemos que apostar hacia eso. No es solo el rol de reprimir. Otro mito que tenemos que desconstruir, otra lógica que creo que es parte de la discusión ideológica que tenemos que dar en la izquierda, es el énfasis punitivista y creer que los temas de seguridad se resuelven solo con más castigo penal y con más cárcel y con más prisionalización, y un poco lo que estaba señalando Parodi. Y bueno, la izquierda en realidad, los 15 años de gobierno no saldamos ese debate. Yo no creo que hubiera un consenso claro en que había que tener leyes más represivas para lograr los temas de seguridad. Triunfó esa posición. Yo me niego a resistir que toda la izquierda estamos detrás de esa lógica. Y quizás una de las cosas que avisoramos como positiva, retomamos el gobierno, retomamos una senda de lo que esperamos que sean muchos gobiernos progresistas, donde podamos retomar ese debate y podamos cambiar el rumbo a esa lógica. Porque creo que hay mucha gente que se ha incorporado a este debate. Creo que el programa del Frente Amplio, un poco lo que vos desarrollabas, está hablando de la integralidad del abordaje del problema de la seguridad. Es un abordaje integral, donde ahí juegan varios actores, donde juegan varios actores institucionales y varias lógicas de políticas a desarrollar. Digo, la pata de las políticas sociales a través del MIDE, modificar la lógica de la policía claramente, del aparato represivo, y también hasta los operadores de justicia. Tendremos que seguir discutiendo si el Código del Proceso Penal funciona como funciona, si el sistema de justicia funciona como funciona. Digo, porque acá hay responsabilidades que son compartidas en el sentido de que ¿por qué tenemos la tasa de encarcelamiento que tenemos? ¿Solo porque tenemos una policía que reprime y es efectiva? ¿Porque tenemos un sistema judicial que capaz que no está funcionando del todo bien, capaz que no está aplicando la ley como debería aplicarla?
capaz que les tiembla mucho pensar que hay medidas subsidiarias al encarcelamiento, pensar, ¿no? Toda esa lógica, bueno, tenemos que empujar el debate. Entonces, actividades como esta me parece que ayudan a eso, a desconstruir los paradigmas que traemos muy arraigados y poder, quizás en este periodo de 2, 3, 4, 5, 10 gobiernos progresistas, la refundación de un nuevo Uruguay. Vamos arriba, compañero. Yo creo que sí, y capaz que no sé, vayan y comparte lo que planteaste tú, no lo solucionamos en 2 días, pero capaz que está bueno que tengamos claro que estas discusiones nos van permitiendo cambiar las lógicas, porque hay que ser autocrítico. En los 15 años que tuvimos hicimos cosas que estaban mal hechas y hoy tenemos que recoger esa experiencia. También Buenas. Perdón. Mi pregunta vuelve a la formación, porque recién dijiste que el Ministerio del Interior tenía que reprimir ajustado a derechos. Y hace un ratito vos dijiste que eran unos meses de formación de policía. Entonces, a ver, esos meses de formación del policía, porque se necesitan muchos policías, esa es la respuesta. ¿No sería mejor tener menos policías mejor formados? ¿Por qué no se puede tener realmente una formación que, no sé, los años no te dan seguridad de que salga mejor formado, pero que realmente tengan conocimiento de sus derechos, pero sobre todo de sus responsabilidades? Y no creo que eso lo puedan adquirir en 3 meses con ciclo básico de liceo nada más. Entonces, yo creo que una de las patas del asunto es rever la formación del policía que sale a la calle, que no puede salir con 3 meses y unas nociones mínimas de lo que puede o no puede. Tiene que salir con una buena formación en deberes y derechos, pero sobre todo en deberes porque manejan armas. Y que pueda conocer la asociación de vivir. También. Sí, que eso es un poco lo que hablábamos, que la formación no da una... Pero cuando hablamos de la formación en la escuela de policía, tenemos que transformar la escuela de policía. Yo comparto. Después discutiremos cómo, pero el hecho que todavía se sanciona a la gente, pues se tire la monedita porque puso la sábana como antes, ¿no? Hace la cama y ve un oficial y tira, y si no gira lo sanciona. Ese señor cuando salga, ¿qué va a hacer con usted? Cuando usted no tire... Cuando usted no tenga la sábana planchada. Cuando su sábana, cuando su cama esté, digamos, no del todo prolija, como una cama que yo conozco, por lo menos, no sé ustedes, yo no conozco ninguna cama que sea así, solo la de la escuela, porque el que sale de ahí después, digo yo, que labura, se va corriendo, deja la seda, ¿no? Entonces, eso es un tema que me parece importante, que pensar, yo ahí no conozco el tema, pero sí hay que pensar, yo no conozco el tema para meterme en la formación, pero sí reconozco que hay que hacer un cambio para mí democrático en la formación, que implica los sindicatos, implica la sociedad, implica los conflictos, implica lo que nos pasa realmente a los uruguayos, en términos y la distinta forma de organización que la sociedad uruguaya se da, sea desde fuga hasta cualquier... que esté al tanto de eso, porque es parte de lo que él va a tener que después... Yo, y que discutimos la represión solo, pero bueno, yo eso transo que no es una discusión central. Me parece que en esta cuestión de que cada lechón en su teta es el modo de mamar, que en definitiva lo dijo hace muchos años, yo creo que el Estado tiene un lío con esto. Nos metemos a hacer tareas de otros todo el tiempo. Y las hacemos mal. Ejemplo, en mi vida anterior, como le cuesta mucho soltar recursos, porque tiene más poder y tiene más guita, verlo en plata. No había psiquiatra para mí, y tenía un psiquiatra y una camioneta para atender a todos los... La vamos a atender mal, ¿se entiende lo que digo? O sea, tenemos que encadenarnos en hasta que nos dé los psiquiatras, digamos. Encadenarnos en términos de la discusión. Pues si yo termino haciendo yo lo que el otro no hace, lo hago mal. En ese sentido, digo, de cada uno debería definir sus roles y avanzar en eso. Sí, me parece avanzar, perdón, pero no quiero dar. No puedo. No, es fundamental tener, o sea, en la formación tiene que haber herramientas para comprender la realidad social, porque al momento de estar, yo discrepo con que el Ministerio del Interior deba reprimir a derecho y ya, discrepo con eso, pero al momento de ir a reprimir, que sí es una de las cosas que para mí debe hacer el Ministerio del Interior, no la única, también hay que tomar decisiones en ese momento de reprimir, y esas decisiones no se toman únicamente a ver si está de espaldas, si no,
si va a ser legítima defensa. No, hay un montón de otras cosas que tienen que ver con el contexto social, que tienen que ver con ese tomar decisiones en el momento de reprimir, que no están por cuestionar. Totalmente. Va Cristina. Y después Cristina. Sí, perdón, pero miento que no. No, gracias. Está bueno lo que dijo él, que se organicen estas cosas. Tengo 58 ya hace más de 10 años que no, pero no perdí ni la experiencia, ni la capacitación, ni el trabajo, ni la memoria. Cuando no existía ni siquiera la primera ley. Y lo que pasábamos llegando a las seccionales, lo que sucedía en las seccionales, lo que sucedía en el territorio y cómo fue eso avanzando y cambiando hasta que estuvo la Comisaría de la Mujer. Y en la ONG terminamos atendiendo a la psicóloga que recibía las denuncias y atendía a las víctimas porque ella era víctima. Entonces, con Fondo de Población de Canadá y demás, se empezaron a dar los cursos de capacitación para la policía. Y lo que se hacía era a la policía de las seccionales que atendían el territorio. Los problemas que después se evaluaron eran que no iban ni los mandos medios ni los demás de arriba, entonces quedaban con una gran frustración porque hacían lo que tenían que hacer, pero a la hora de llevarlo a la seccional y resolverlo legalmente, les ataban las manos. Porque las cabezas no habían cambiado. O sea, seguían siendo machistas, seguían considerando que resolverlo en la cama, ¿estás segura de lo que estás haciendo? El nene miente, el nene inventa, el nene... Iban a las escuelas, las maestras apoyaban y después las maestras se encontraban 5 horas esperando, declarando. El comisario las maltrataba a las maestras que iban. Y el Frente Amplio cambió muchas de estas cosas con algo que lo tienen que retomar urgente. Voy a poner una experiencia en la novena de hace 10 años y una experiencia de vuelta en la novena en marzo de este año. ¿Está? Los pasantes trabajando en equipo con la policía. Cambiaron la actitud de abordar situaciones que llegaban. No dejaban esperando a las víctimas. Si venía alguien porque lo chocaron, no era lo mismo. Había un lugar aparte. Si había niños, estaban en un lugar aparte. Se hizo un cambio de estructura de cabezas. En marzo de este año tuve que ir a la novena, el 14 de marzo, que era el partido Argentina-Uruguay. Terminé conteniendo a un estudiante del interior, yo, en la puerta de la novena, porque estaban tomando mate, fumando y nunca la atendieron. La puerta abierta de vidrio, que tiene 2 puertas abiertas, que les doy la pauta para que vean lo que estoy describiendo, abiertas, miraban, ni siquiera preguntaban, seguían con la botellita de cerveza, mate el otro, 2 varones, ¿tá? Cero bola. Entró gente a la comisaría, éramos como 10, entraron, salieron, se fueron. Habían 2 móviles policiales en la puerta. Me acerqué al móvil, le dije, mira, tengo a la chica que está llorando porque la robaron, es su primera semana en Montevideo, ¿tá? Estaba lastimada. Cero bola. Pero nadie se movió. Ni los 2 móviles que estaban ahí, que uno después se fue. Me dice, espera un momentito porque hay una compañera adentro. Claro, los otros estaban mirando el partido, fumando, bebiendo cerveza, que eso yo no lo vi ni en los peores momentos. Ni en los momentos más terribles de las seccionales, que era un desastre, que no te trataba, era como vasalla atrás. Ni en esos momentos. Y fue en marzo. Los móviles se fueron, la chica la contuve yo, entré, les pedí disculpas, le dije, mira, hay una chica que está lastimada, no le tomaron la denuncia, tiene miedo del interior, estaba en un hogar de estos del interior y está asustada, está lastimada, le robaron todo, no tiene ni un celular para comunicarse. Mandaron a la chica, la única policía joven, que terminamos hablando, la terminó ayudando, hizo lo que tenía que hacer, yo hice mi denuncia y las otras 3 personas también.
pero es grave como en 5 años un retroceso, que lo digo por experiencia, que era de los años 90. Entonces, qué rápido se naturaliza y se cambia la postura de los que están atendiendo. Entonces, 2 cosas yo quería decir que las vi muy positivas. Los pasantes pasaron a enriquecerse y saber lo que es la realidad, y por otro lado la policía aceptó trabajar con los pasantes. Y eso cambió el trato humano. Señora, pase, venite, sentí. O sea, esa cosa que es la recepción que debe dar la policía, porque es un mito que ese trato lo tiene que dar un psicólogo o un asistente social. No, es el trato humano, que es lo que ella decía, que me parece que la cosa viene por ahí. Pase y espere, no, atrás, ya vamos. Loco, ¿a quién le estás hablando? Hasta por educación, que es lo que decía él, de cuando van a las escuelas, hacer ver humano a la policía, de que es respetuosa, que buenos días, buenas tardes, contesto o no contesto, no esa cosa que está allá que da miedo. Y otra de las cosas que cambiaron y fueron buenas y las sacaron, que fue lo primero que este gobierno de mierda, fue la policía barrial. Nosotros teníamos, eran 4 policías, 2 y 2, que rotaban en la semana, y la gente en el barrio, en el edificio, los conocía. Ellos daban la ronda y los porteros del edificio sabían quiénes eran. Y se hacía un vínculo de respeto y se hacía un vínculo de ver a la policía de otra manera. Estoy dando 8 de octubre entre el Próximo y Abreu, dando donde vivo, no sé si eso era en todos lados, pero ahí funcionó. Y en lo de la novena, hasta hace 10 años atrás, fue eso que fue terrible. Y no sé si ahora esas personas... una de las respuestas, cuando yo estaba llamando a la novena en marzo, que no atendieron nunca el teléfono, cuando fui me dijeron que no había nadie que fuera a atender el teléfono. Entonces, ¿cómo alguien que llama a la novena, un vecino, para hacer una denuncia, no hay quien lo atienda? La respuesta que me dio la policía femenina es: no tenemos, porque yo soy la que hago todo y estoy sola acá. Tenía 2 manos, pero está. Y eso es ahora. Y no sé cómo se puede intervenir, desde qué lugar. Y son cosas concretas que se pueden coordinar con la facultad, con los pasantes. O sea, volver ahora, si eso tuvo una muestra de evaluación que fue buena, ¿por qué no volver rápidamente a aplicar eso, aunque se cambien otras cosas? Pero si hay algo que funcionó, pues carancho, volvamos a eso. Eso, perdón, traté de ser concreta, pero no me caracteriza el ser concreta, les pido disculpas. No, pero está bien, porque la experiencia de los becarios es verdad que fue un antes y un después. O sea, es verdad que marcó el trato y la primera impresión de la gente con la policía, y van a volver los becarios. Van a volver. Pueden en la novena hacer un contrato, porque el gordito mamado, la verdad, era muy fuerte. Tiene que ver con que el gobierno anterior trajo a todos los carcamanes. Sí. Que eso hay que pensarlo. Trajo a todos los policías retirados, que parece que saben de todo porque los trae de nuevo. Y tranca totalmente la gurizada joven, la oficialidad joven. Eso es un quilombo interno de la policía que yo también aplaudiría que los viejos somos viejos, dejemos las cosas, ¿no? Dejemos otra cosa. Podemos ser útiles en muchas cosas, pero ¿por qué tenemos que volver a las mismas condiciones, no? Había policías retirados que trajeron a policías retirados que ya estaban retirados. Claro. Es una locura. Y porque son los mandos. Pregunto, ¿son contratados y se pueden ir o quedaron otra vez funcionando fijos como atornillados en No, son contratos. No sé cómo está eso, yo no me quiero meter porque no sé. ¿A quiénes nombraron? No tengo idea. Sí, conozco alguno. Buen provecho. La formación de la policía y la realidad del país. Sí, hoy quería decir algo. Sí, no, pero digo, ya era el momento de... Pasó. No, es ahora, es ahora. Era el tema de la educación que dan a la escuela de policía. Aprovecha que tenemos la Yo boca pasé por llena. esa. Una cosa es lo que te enseñan y otra cosa es la realidad. Porque vos salís con, haciendo un parte, haciendo todo lo que tendría que, ser, y cuando salís no es así. Digo, ¿qué pasa en cualquier lado? Digo, ahora estoy haciendo otra cosa y me estoy enfrentando a la realidad también. Digo, y estoy en la salud. Te enseñan una cosa, ¿entendés? Y ahora voy a los hospitales y la realidad es otra. Te lo comes. Agotar los medios, como
sea, pero es así. Entonces, claro, digo, es el sistema lo que en realidad también, o sea, hay que cambiar todo, ¿no? Es muy difícil, como tú dices. Digo, es todo va todo junto de la mano y es complicado. Cuando decías hace un rato, hablando de la formación de la policía, en la currícula de la Escuela Nacional de Policía, tengo entendido que está la formación psicológica del policía, ¿no? de cómo debe actuar, lo que puede y lo que no puede hacer. Hace no mucho tiempo, en un sanatorio, se descompensó un paciente psiquiátrico y el policía no tuvo mejor idea que matarlo. Lo mató. Cuando en realidad la formación en la escuela, yo creo que el dispararle a una persona a matar es el último recurso, no el primero. Una persona que agrede al funcionario con una varilla del suelo, o sea, asusta de que un egresado, no lo sé si era egresado de la escuela de policía, el tiempo de formación que tenía y la evaluación psicológica para salir a la calle, ¿verdad? Porque ese policía es un peligro en potencia, ¿no? Vos te lo imaginás, si en un sanatorio rodeado de médicos, en una puerta de emergencia, su proceder es ese, no quiero ni pensar lo que hacen en una manifestación estudiantil, ¿no? ¿Usted sabe por qué se descompensó? El paciente, no. No, porque fracasamos todos, me duele mucho porque lo conozco. Hace años que andaba en la vuelta, nunca le habíamos encontrado la vuelta, él quería internarse. Él fue a la Dinari 3 días antes, le conseguimos un contacto para que él fuera, lo hicieron esperar 6 horas, nosotros lo hicimos esperar 6 horas, vamos a asumir lo que somos. Él vuelve a Dinari y se va a clínica, y se interna en la clínica. Se descompensa porque dice que se tiene que ir. Brutal. Él se descompensa cuando dice, ya está, te tenés que ir. Él quería seguir. Lo mandaban a la calle. Él en su locura, él sabía de que estaba en la búsqueda, que no podía seguir así. Y la respuesta, la última fue espantosa. Las nuestras anteriores, para poder aprender, esto no se trata de otra cosa, tampoco le habíamos encontrado la vuelta, ¿sí? Estuvo con nosotros hasta la semana anterior, fue a clínica porque no tenía moto y iba a andar, y fue a clínica como ya lo conocían, porque además era un... Lo dejaron 3 días. Cuando le dijeron tenía que irse, comenzó. Ahí está lo que yo estaba diciendo, digo, que está todo mal, o sea, te enseñan una cosa, digo, ahora no dice nada, contactar, o sea, en el hospital lo que tenés que hacer en ese caso es contactar al asistente social para que el paciente, o sea, tenga un medio después de salida, ¿verdad? O sea, o, no sé, internación o un lugar donde dormir, o sea, le buscan la vuelta. El problema también ahí es que no hay asistente social. Porque el asistente social de repente está 2 horas en el turno de la mañana, ¿tá? Y si el paciente no lo pide, no se lo ofrece. ¿Me entendés? Entonces, claro, llega el momento de que te tenés que ir porque estás bien. Ahí, claro, esto es el sistema en general. Está todo mal hecho. ¿Cuánto terminaste? No. Ahí hay una doble tragedia, digamos, la tragedia de esa persona y después la tragedia del proceder policial. Es una tragedia por partida doble. ¿De dónde? De parte del Estado. Siempre por el responsable es el Estado. ¿Verdad? Por acción o omisión, esa persona se murió por un mal accionar del Estado. ¿Cómo lo repara el Estado? El Estado no sufre condena. Siga, porque ese policía, tengo entendido, no tuvo consecuencias, ¿no? El señor de la puerta adelante. ¿Querías hablar? ¿Tú querías? No, la pregunta mía era, cada 100.000 habitantes, ¿cuánta policía hay? Enorme. Es enorme. En la región creo Buen que número. somos los que tenemos más cantidad de efectivos. ¿Cuál es el tema? Tal vez con menos gente, pero bien preparada, que por supuesto va a llevar un tiempo, pero preparada para la realidad de hoy. Hoy creo que la gran mayoría de la violencia está por la droga. No le hemos metido bien el diente al tema. Que eso deriva a todo lo demás. Inseguridad, los barrios cada vez son menos transitados. O sea, la realidad hoy es la droga.
a eso me gustaría que se pudiera despejar cómo se va a enfrentar ese gran problema. Todo lo demás creo que se puede solucionar. El tema es ese que hoy Uruguay en el mapa lo ven como un lugar de tránsito y fácil de transitar, o sea, fácil de negociar. Antes era una ruta alternativa, me acuerdo, en la dictadura. Algo queda acá. En la dictadura me acuerdo que los milicos se pusieron ofendidos cuando salió un informe de Estados Unidos que decían que el puerto de Montevideo era una segunda vía de movimiento en América para sacar la droga. Hoy están académicos. Pero sobre eso creo que tendría que haber más energía para tratar de que no seamos tan fáciles tanto de negociar internamente como un lugar de paso para que esa droga no se quede acá, ¿no? Así cortito. No, tengo una consulta yo. Y tal vez referida a todo, como todo es transversal, o sea, la seguridad, la pobreza, la droga, todo lo que han nombrado atraviesa todo y está todo interactuado una cosa con otra. Yo no, o sea, no es que no pueda creer, pero se da. De que haya lugares que la policía no pueda entrar. O sea, ¿me explico? Imagínese vivir ahí. O sea, no tengo la solución. Obviamente no tengo la solución, pero esa lógica ya es ilógica de por sí. Que la autoridad, que la policía no pueda entrar. Ahí no es autoridad. Ahí no es autoridad. Bueno. Ahí mandan otro, digamos. Hablar de plata. ¿Cómo abrimos el camino ahí? Bueno, ¿cómo recuperamos territorio? Es un tema sí. importante. Que recuperar no tengo duda, el tema es cómo. Y ahí le ponemos a lo mismo, la misma complejidad de cómo, con qué fuerzas, qué trabajo va a hacer la comunidad. Yo creo que ya la comunidad ahí está, si el Estado ahí nos mete guita, estamos en horno. Quiero decir vivienda, hacer calle nueva, no sé si nos va el pueblo para eso, pero sin eso vamos a emparchar. Y sin eso vamos a seguir laburando lo que creemos que es lo posible, pero en realidad... pero bueno, con la droga parece que yo puedo hablar de lo que yo sé que es más o menos qué hacer con la droga, además de no consumirla. Después el tema del delito, que me parece que también hay un paquete de inteligencia serio, de que la policía juega un rol en la inteligencia. Ahí se juegan a niveles... No estamos jugando acá en Chivasani, estamos jugando en el Bernabéu, ¿sí? Me parece que también hay una tarea de inteligencia. Eso yo me meto menos porque sé menos. Sí creo que a nivel de droga nosotros le erramos el discurso. Me hago cargo de lo que digo porque yo también lo hice durante 10 años. Por eso dijimos que consumo responsable solamente dejamos en banda a un montón de gente que estaba por debajo. Y eso es así. Entonces, la gente que no llegó al consumo responsable, que es un discurso que todos compartimos, pero dejó un montón de gurises y de gente por abajo. Y eso se arregla solo con internación. La internación es cara, es odiosa, está mal vista, incluso está mal vista en las facultades nuestras. Hay toda una corriente ideológica que las niega o que esto que digo es totalmente sin ningún afán de tener razón, simplemente parece que son los problemas que tenemos y yo creo que sin internación no hemos inventado otra cosa, que es la vieja discusión de toda la vida, saco al sujeto para después traerlo. Y ahí dice, no, pues eso es una discusión que tiene 1000 años, ahora si no lo sacamos nos ganan por goleada, si lo sacamos corremos riesgo, pero bueno, esa es una decisión, yo creo que con internaciones, acá tenemos muy pocas, son muy caras. Las privadas son muy caras, en 100 y algo de 1000 pesos cada internación. Y son ineficientes. Entonces ahí el Estado tiene el portal amarillo y alguna cosa más. Yo creo que ahí hay que pensar y meter guita para internar gente con equipos, porque por otro lado,
para no suicidarnos hoy en masa, este país tiene un montón de acumulado técnico y de acumulado de sabiduría importante. Hay mucha gente que ha laborado en esto. Hay recursos humanos importantes en nuestra sociedad, que han trabajado el tema, que saben. El tema es que a veces esos recursos y la política no se encuentran, que es una de mis desesperaciones. Porque las instituciones nuestras tenemos gente que labura muy bien y todo el mundo viene puteando las instituciones. Y sin embargo, cuando uno va a ver la gente, trabaja bien, razonablemente, pero nunca está conforme con la institución que está. ¿No? Y ese es un lío que tenemos serio. ¿Cómo? Trabajamos más o menos. Hay algo que no se conecta. Esto no tengo solución, ninguna. Que no se conecta entre lo que hacemos y las orientaciones. No sé bien por qué, pero me parece que es un tema importante. ¿Se entiende? Hay gente que sabe lo que tiene que hacer, mucha gente. Entonces, pero la droga es un tema, le erramos. Cuando digo le erramos, los teóricos que andábamos a la vuelta en ese momento, tirando cosas y el consumo responsable, reducción de daño, nos olvidamos de los otros, de los que no pueden con ese bicho. O sea, porque el tema de la droga no es un tema moral, es un tema de quien manda, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en esto? Un cirujano que consume cocaína porque tiene una actividad muy fuerte, a mí me opera igual, entonces yo no lo voy a criticar al cirujano. Porque llegó el día y me operó. Voy a buscar a aquel que no puede salir del tema. O sea, que la droga empieza a ser su único fin, digamos, ¿no? Eso termina que fuera la familia, porque en realidad es su única. Ese es el preocupante, porque de ahí la que manda la droga, hablando de mandar. Lo social, cantidad de gente que consume, maneja ónibus y yo qué sé, ¿no? Y muchos capaz que consumimos algunos de nosotros y más o menos cumplimos con la patria y bueno, nadie se tiene que meter con nosotros. El tema es cuando ese bicho empieza a mandar. Cuando empieza a hacer todo, estamos en un lío serio, yo creo que estamos en un lío serio con el sistema. Porque aparte la droga atraviesa casi todo el mundo, ¿eh? Claro que los más jodidos se ven más, claro, estaban en la lona, a su vez, remontar la pobreza, remontar la pasta base, nuevo PREM para los más viejos, nafta para los más viejos, alcohol azul, lo que viniera. ¿Algún honguito? Pucumelo. Pero honguito siempre fue un poco. Bueno, pero. Un consumo con pico ahí, más. Es un consumo más con pico, más sabedor. Era más elitista. Bueno, está. El té de hongo era un poco más. Yo juntaba la de los pinos nada más. Lo mío. Y comestible. A ver, soy maestra, porque no se nota. Por eso siempre voy para la educación, ¿no? Entonces, atando con lo que decía el señor, tenemos policías de más, entonces sigo sin entender por qué el curso tiene que ser de 3 meses. Si tenemos policía de más, ¿para qué lo tenemos que sacar tan rápido? Dijo. Nuestro gobierno va a tomar. 600 en el horno, 2000 nuevos. Nuestro gobierno va a tomar 2.000 policías más. Y son necesarios realmente. Y tenemos 6.000 policías que están con cosas médicas. 6.000. Ahí está el tema. El tema ahí también, si nos ponemos a pensar si son necesarios o no. Yo no sé si nos ponemos a pensar si son necesarios. Bueno. El tema es que al grito de la prensa, de la reacción, del populismo punitivo, de más palo, más policía, más pena, más. ¿No? El grito de todo eso. Nos quedamos ahí respondiendo, y agrego, sí, está bien, 2.000 nuevos policías. Y agrego de los políticos. Porque me quieren harto con decir que Doña María pide represión. Los que piden represión también son ellos. Porque yo soy Doña María y yo no pido represión. Y yo soy bastante Doña María. Me levanto, me lavo los dientes, me lavo la tortilla como todo el mundo. Pero cuando dicen la gente pide, yo digo, ¿qué gente pide? Los referendos de este país, todos perdieron los que pedían más represión. Sin embargo, la clase política en su conjunto dice, pero si no tomo esto, es una gran mentira. Pero son los discursos amplificados. A eso me refiero, son los discursos amplificados por los medios. Quiero que se quiera anotar. Nunca
no puede ser que para un partido de fútbol se necesiten 1000 efectivos para cuidar la gente que va al fútbol. Ahí, desde ahí, desde ahí está todo mal. O sea, tendría que suspender el fútbol. Hasta que, sí, en un momento se hizo. No sé qué periodo fue, pero sé que en un momento, por un tema de seguridad, se suspendió un tiempo determinado el fútbol. El día de la garrafa. No puede ser que en una ciudad de 1.400.000 habitantes necesiten 1000 efectivos para que juegue Peñarol y Nacional. Ya ahí estamos mal. Desde ahí estamos mal. Hay una entrevista que le hicieron. Quería hacer una pregunta nada más. Las autoridades del Ministerio, ¿se han planteado en algún momento el Ministerio del Interior, por ejemplo, que el sistema carcelario salga de la órbita del Ministerio del Interior, como hace 52 años que está en la órbita del Ministerio del Interior? A partir del año 70 en el Uruguay era el Ministerio de Educación y Cultura el que regía las cárceles, ¿no? Y creo que no había los niveles de corrupción, entrada de armas, drogas, celulares, todo lo que ocurre, que todos sabemos dentro de las cárceles. También sabemos de, por lo menos, que en un celdario de repente donde hay 50 reclusos, hay un funcionario para atender los 50 reclusos en la noche. Que las cárceles son basurales a cielo abierto, donde los presos viven entre las ratas, lloviéndose la celda, sin agua potable, o sea, peor, la violación más flagrante de los derechos humanos en el Uruguay hoy ocurren en las cárceles. El individuo que comete un delito, no tiene que penar su vida dentro de... haya hecho lo que haya hecho. Y yo no voy a entrar en discusiones de lo que hizo, por qué terminó ahí, no sé. Pero el Estado no puede no puede cometer delitos de lesa humanidad como los presos están en las cárceles, ¿no? No en todas, por supuesto que no. Cerro Carancho, yo qué sé, cárceles modelo que existen, pero después están las otras, ¿no? El Penal de Libertad, el CONCAR. O sea, la enorme mayoría de las cárceles grandes. Donde hay superpoblación, hay violación de En el 2010 se hizo un acuerdo político de lo más importante que fue sacar la cárcel del Ministerio del Interior. 2010. Tuvo un impulso, se creó el CEFOPEN y se entraron operadores penitenciarios, y en el 2013 Che empezó con una cuestión de lentitud. Ahí se trancó, para mi gusto, lo digo con total responsabilidad. Hoy en día se retomó de vuelta y se mezcla con el Ministerio de Justicia. Para mí es una discusión falsa. Para mí hay que seguir con la idea de la descentralización del sistema, o sea, que haya representantes políticos como Linao, como Liniza, un directorio, y sacarlo de ahí. Eso va a llevar un tiempo, porque los recursos no. Después si se liga al Ministerio de Justicia, no es otra discusión. Hoy en día me temo que quede, vamos todos para el Ministerio de Justicia y esperemos esta otra transformación, y no resiste más ninguna prueba de que se trancó en el 2013, venía más o menos apuntando. Yo digo porque yo tuve en Punta Arenas, no sé si ustedes saben. Y bueno, bastante llegó al tema, cosa que hoy no quiero ni hablar del tema, me comprometí con mi compañero que el silencio era mi mejor aporte. Claro, porque cuando uno se va a otro lugar queda como medio dolido y cree que sabe, no tiene que callarse la boca. Hay que callarse la boca un tiempo largo hasta que yo qué sé, ¿no? Es más, las experiencias de Punta Arenas hoy son bastante buenas, son fantásticas. Compañero que estaba ahí, entonces digo, pero me parece que el sistema se trancó ahí y hoy de vuelta hay una discusión que yo creo que hay que centralizarlo, hay que sacarlo de ahí. Cuando digo, ¿por qué digo yo que tiene que haber dirigentes políticos? Más allá de lo que uno piensa, es porque me parece que es la única forma de acercar esto a la política. Porque las cárceles siempre están afuera. Es decir, ¿qué hizo la policía con las cárceles? Es increíble. La policía nunca te va a pedir nada, te va a decir a todo que sí. Es el ideal para los políticos. ¿Sí, gente? Me das 3 chauches y no pateo. Entonces quedó como afuera. No tiene presupuesto propio, no tiene organigrama propio. Entonces quedó ahí.
y como la policía no pide recursos, ¿no? Es decir, me arreglo con lo que venga, después hago otra cosa, pero eso es otra discusión. Pero entonces, bueno, pero pongamos el tema arriba de la mesa sin locura, porque esto va a llevar tiempo, pero de que salga el ministerio, implica formar gente especializada en represión, formar educadores, implica también un sistema, para ser serio, ¿no? Para no decir, implica un tiempo, pero para mí hay que retomar la idea del 2010, que para mí fue el principal acuerdo que hubo en aquel periodo, todos los partidos estuvieron de acuerdo, hoy de vuelta están todos de acuerdo, hay un acuerdo en toda la campaña electoral, lo único que no generó lío fue cárcel, ¿no? Ahí estaban todos unánimemente de acuerdo, no sabemos en qué, pero no hubo nunca una sola cuestión de crítica. Porque hay un acuerdo, yo creo que hay un acuerdo básico de que así no podemos seguir. Ahora, bueno, estamos de acuerdo, bueno, apuntemos a, creo que hay que centralizarlo. Después de quién depende, no puede depender del Ministerio del Interior. La DINAL, a la cual yo hoy trabajo, nunca salió del Ministerio del Interior. Nos hartamos de discutir con los compañeros que se eran liberados. No hubo forma. Vino Lema y la sacó en 2 años. Con un gol de media cancha que quedó. Sí, son de las contradicciones que me parece que no hay que hacer. Bueno, sí. Están ahí, aprendamos. No seamos tan turros de no aprender. Y se la llevó para el MIDE. Si las casas tienen que estar en el MIDE o no, tienen que haber Ministerio de Cultura, me parece una discusión de lo más interesante. No las quiere nadie, ¿no? Si decís a un ministerio que la lleve, van a tener que llevar. Vamos a tener que ir todos allí conocidas. ¿Por qué? Porque genera un lío. Ahora, si es centralizada, tiene presupuesto propio, tiene política propia, bueno, tiene un paraguas del Parlamento. A eso me refiero de que si los representantes son políticos están más ligados al Parlamento, ¿sí? No garantiza todo, pero por lo menos hay un ida y venida. La cárcel está fuera de la política. Es más, ¿no votan? Ellos creo que tienen que votar. Usted habla de derecho a violaciones, los presos que no estaban condenados podían votar, nunca votaron. Y en un momento era el 80% de los presos. En este país el 80% antes de la reforma no tenía sentencia. O sea que tenía que votar. ¿Cuál era el verso que le decía a las autoridades? Todas. No tenemos que llevarlo. Y la Junta Electoral decía, bueno, entonces no los traigan. ¿Y la garantía del derecho? No podremos un circuito. Nos cuesta tanto hacer un circuito. Una urna en la cárcel nos cuesta tanto. Entonces el problema es cabeza. Es el problema que no importa, no me jodas, ¿sí? Durante años ese 80% no votó. Simplemente no tengo que llevar vecinos, de 4.000 tipos para llevar a votar, está difícil, pero bueno, ¿y por qué no metes una urna como hago en el pueblo de Apañado Medina, que son 14, y allá voy con la urnita, ¿no? O como en la escuela pública que hay en todos lados? Bueno, ¿por qué no puedo llevar una urna? Yo creo que tienen que votar todos. Si hoy que están condenados hay que reformar la Constitución. Ya es un poco más complejo, pero yo estaría dispuesto a que voten como cualquier hijo vecino. Tiene que ver con el vallismo esto, gente. El vallismo en su política un poco de cuidado, de que así como de los hospitales sacó las... Esto es totalmente personal. Y después de liberados no votan enseguida. No. Acá apareció un muchacho, hacía como 8 meses, que estaba liberado y no tenía credencial. No, claro, eso es porque el juzgado no manda algo con causa propia, porque eso es funcionario electoral, no manda a tiempo la sentencia para que lo saquen del padrón de inhabilitación. Exacto. Así por eso, lo mismo al revés pasa con la gente que ya tiene una sentencia judicial y aún puede votar. Es porque el juzgado, fiscalía, no manda a tiempo para el cierre del padrón para que inhabiliten a esa persona a votar. No. Pero ahí es distinto, si está preso no. ¿No llega el oficio? No llegó el oficio. Una condena que es... Pero tiene multa por no votar y el tipo no podía votar. Claro. Pero que no le cobramos después de... Claro. Vicente, ¿qué tal? Hola. No, más que nada un poco, redondearlo no para cerrar, sino para traer un poco esto de que
Este barrio, este comité inserto en este barrio, siempre trae acá al espacio los temas de convivencia, los temas de seguridad, y en esta diversidad de charlas vemos que es convivencia y que es seguridad, es un montón de cosas de las que estamos hablando, un montón de cosas que cada uno de nosotros ha ido, algunos anecdóticamente y otros tratando generando la pregunta cuando hay exposiciones, pero ¿qué es seguridad y qué es convivencia? Capaz que hay que como que definirlos, ¿no? Y en esto de los roles que vos decías, Luis, también, para este barrio la seguridad es que haya una cámara en cada cuerpo del vecino que grabe a la persona, que tanto sea la persona que se acostó ahí a dormir en la esquina, como la que capaz que está mirando dentro de un auto, como que capaz que pasó corriendo, como que capaz que se paró a hacer un más rato del adecuado a mandar un mensaje, o como acá que hay un muchacho, ellos tienen un almacén acá en la esquina y hay un muchacho que se ve que le manda mensaje al amante, no sé, que se viene a parar ahí a la esquina antes de llegar a su casa, y todo el barrio manda mensajes al grupo de vecinos diciendo está otra vez el muchacho. Yo estuve parada al lado del muchacho y el muchacho efectivamente lo único que hace es mandar mensajes. Entonces, ¿qué es seguridad? ¿Qué convivencia? ¿Cuál es el rol del vecino? ¿Cuál es, a dónde se recurre? Sobre todo, como estamos insertos en un comité, capaz que lo que a mí me gustaría es tener algunas respuestas para darle a las personas que se acercan a decirnos, che, esto está cada vez peor, che, ¿qué se va a hacer? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué el MIDES te manda un sistema que tiene localización y si vos ibas en el ómnibus no podés hacer una denuncia? O sea, como comité y como militantes, nosotros tendríamos que tener, y ese creo que es nuestro principal rol y capaz que tenemos otros, de difundir las políticas de este gobierno y de explicarle a la gente cuándo, cómo y por qué se hacen las cosas, ¿no? Entonces capaz que ir como definiendo un poco qué es seguridad, qué es convivencia, qué se le dice al vecino que ve como un delincuente al muchacho que está ahí porque se paró más de 10 minutos, qué pasa con la gente que duerme en la calle, que muchas veces son liberados, ¿no? Entonces como que vemos que en esta charla seguridad y convivencia es todo. Es todo. Entonces, ¿qué vamos a hacer cada uno de nosotros y qué podemos hacer nosotros como militantes de nuestra fuerza política para colaborar, así sea difundiendo algunas políticas o algunas cuestiones que se van a empezar a aplicar, en qué momento y cómo? Eso es lo que... Yo quiero decir una cosa sobre eso, no sé si... No, en esto que puedo decir de nuestro rol como militantes políticos de un comité de base es contarle a los demás las políticas que se están pensando desde el gobierno. Sí, pero eso para mí es una mínima parte. Para mí lo principal de todos los compañeros militantes que militamos en nuestros organismos de base es también estar vigilantes con lo que está haciendo el gobierno en nuestra fuerza política, ¿no? Y estar con el programa, con las bases programáticas abajo del brazo también, mirando qué están haciendo los que nos están representando a nosotros también como fuerza política ahí, y con el programa abajo del brazo viendo, che, acá dice descentralizar el INR, che, acá dice la prevención, che, acá dice la jubilación, ¿no? Me parece que también va por ahí, que tiene que ser bidireccional, no únicamente reproducir lo que se dice desde el gobierno, sino también tener una actitud. Yo sé que actitud vigilante queda feo, pero sí como claro, una actitud crítica. No, pero eso lo conversamos acá en el comité, ¿no? Nosotros estamos permanentemente haciendo cuestionamiento, vigilancia, y es parte de esto, de que vengan compañeros que están trabajando en la órbita más cercana al gobierno, venir a que nos cuenten, venir a que nos digan y también decirles, ¿no? Decirles lo que está pasando. O sea, claro, esa retroalimentación, lo que yo decía hoy, esto de nos implica a todos, a todas, obviamente que con responsabilidades distintas, ni que hablar.
Pero si no hay un ida y vuelta dentro de la fuerza política, además de todo, o sea, los compañeros que están militando en el comité de base acá, o en Rivera, o en Maldonado, o en La Valleja, son también los que conocen la realidad de ese territorio. Y sin ese ida y vuelta de los compañeros con la fuerza política, llamarle FAT escucha, llamémosle con el nombre que le queramos inventar, porque le inventamos nombres a cosas que son el ABC de ser una fuerza política como el Frente Amplio, que está en los territorios, llamarle como quiera. Pero si no hay esa escucha a los compañeros de las bases, no va a haber ningún gobierno del Frente Amplio exitoso, ni transformador de la realidad, ni mucho menos. Un poco esa es la idea que tuvimos de empezar a invitar referentes o gente que esté ocupando cargos de dirección o de ejecución, ¿no? Para escuchar lo que está pasando, lo que están haciendo, pero que se vayan con nuestras inquietudes también. Sí. Que son compartidas. Convivencia para mí la dificultad que estamos teniendo es que hacemos con lo diferente, digamos, que tienen varias connotaciones. Y la seguridad es un derecho humano. Entonces ahí la izquierda tiene una discusión pendiente, también es un derecho humano la seguridad. No es ningunearla, no es explicarla, es un derecho humano. Todos queremos vivir en paz. Creo que no hay ninguno. Hoy en día hay algunos que están en la guerra, digamos, pero la mayoría de la gente quiere vivir en paz. Por lo tanto, quiere que los conflictos que tengan, que va a haber, se resuelvan de una forma razonable. Sí, conflicto va a haber siempre, que el otro no, pero ¿cómo se resuelve esa? Esa es la convivencia. Cómo yo voy resolviendo, y creo que hay barrios que está complicado, no sé de ustedes, pero porque se complicó esto, se rompió la telaraña de que el conflicto se pudiera resolver juntos. Ese es el lío que tenemos en algunos barrios, que ya el conflicto ya no se resuelve porque ya está. Es decir, ¿no? Los bandos, la gente que trabaja se tiene que cuidar y ir a buscar los hijos a la parada del ómnibus, y un lío barro, y no. Sí, porque ya ahí la convivencia ya no. Hoy no es posible, habría que pensar cómo le hacemos para retomar. La rotura del tejido social no se sutura. Sí. Exacto. Esa rotura del tejido social hay que pensar cómo la restituimos, que no va a ser de la misma forma que pasó antes, no va a ser de otra forma, y por otro lado la seguridad es un derecho. No, porque muchas veces la seguridad es vista como que es un derecho de vivir en paz. A que yo puedo dormir tranquilo, puedo llevarle, mi hijo puede salir de noche, puede dormir tranquilo, bla, bla, bla. Esa es la seguridad que me parece que la democracia debería brindarle a sus ciudadanos. Decir, bueno, no tengo por qué ir a buscar a mi hijo como voy a los barrios a las 12 de la noche a buscar a mi mujer o algo al revés, porque vino a trabajar. Y bueno, y si voy y lo acompaño hasta es como terrible, ¿no? Como un niño a los 5 años es un amor y a los 15 es un posible delincuente. Desde la perspectiva más barrial, esto de la convivencia y la rotura del tejido social, que también tiene que ver con la desconfianza del otro. Esto que vos contabas, del que manda mensajes. ¿Por qué? Pero no lo conocés, no sabés quién es. Y capaz que vive al lado de tu casa. ¿No? Y esto de, si no conoces al que tenés al lado, el que vive en la otra cuadra, más bien que vas a desconfiar en un mundo que nos invita a desconfiar de todo y de todo. ¿No? Como que hay una base ahí también de lo que significaba el barrio en otras épocas, de lo que significa el barrio ahora, que tiene que ver con que estamos 1000 horas afuera de nuestra casa laburando porque en un trabajo no nos da, entran un millón de cosas en el medio, pero que también tiene que ver con eso, con que la unidad barrio dejó de ser una unidad, ya no existe. Por eso para mí, y perdonen que atomice con esto, pero los comités de base son una resistencia a esa lógica que desmiembra lo territorial. O sea, esto, juntarse con vecinos del barrio, conocerse, confiar, contarse cosas, discutir, un sábado de tarde, de puertas abiertas, sin miedo a que se te meta uno, eso es, o sea, contrahegemónico. Eso para mí es fundamental y tiene que ver con la convivencia, Por eso estos espacios, llamarle comité de base, llamarle la olla, la organización,
son espacios fundamentales para construir convivencia, porque hacen que nos encontremos, y cuando nos encontremos nos conocemos, y cuando nos conocemos es más fácil confiar. No, yo lo que quería- Comentaba, me pidió Richard. Yo, sí, no, que viendo, me llegó un documental que seré ignorante, ¿no? Pero no lo sabía, La Blanqueada, o sea, estamos en el mismo territorio. La plaza detrás del Liceo Damaso Antonio Larrañaga, la plaza que está en Montecasero, la salida del Parque Central, y otra plaza. Cuando veo el documental quedé impresionada y dije, yo estoy viviendo a pocas cuadras de ahí y eso está pasando hace 6 años y yo no sabía. ¿Saben lo que está pasando ahí? Capaz que yo era la única caída de la cuna. ¿Antes de los partidos, decís tú? Durante los partidos, antes de los partidos, siempre lo que está viviendo la gente es que tiene que pagar peaje para pasar por la plaza. Porque se Y luego, digo, y la entrevista, los guachos con las armas diciendo que pasaba por ahí lo limpiaban. Eso que me llegó a mí al celular, no llega más arriba para decir las caras, porque estaban filmados. A ver, no era que no se sepa quiénes son los que tienen las armas. Diciendo que van a balear en ese caso a los de Peñarol, pero calculo que sí. Son los otros más o menos. Pero digo, esos 3 lugares donde están, ¿qué se piensa hacer? Es el barrio. Sigue siendo nuestro barrio, por ahí pasamos de una manera u otra. Sí, creo que sé que Vida Blasio es tremendo, una locura. Una locura. Sí. Y en realidad las cosas se tienen que trabajar, tanto la droga como esa forma de que lo está diciendo, está reafirmando que él tiene el poder. Es algo que hay que trabajar las causas, y las causas están en otro lado. La droga viene después. Pero si como sociedad no trabajamos las causas que hace que alguien acceda a la droga y diga opto por la droga o opto por el arma y tiene 7 años, ¿qué pasó en el medio? En la escuela, la familia, los vecinos, ¿qué herramientas tenemos para cómo intervenimos? Y eso lo estamos viendo, digo, ya no es que no nos llega, porque no llega hasta el celular, o sea... Estamos en el lío, hay que terminar con esto, pero en Uruguay las cosas no le van a pasar. Ese discurso que Uruguay es tan distinto al resto del mundo que nos tiene tan maravillados. Tenemos las casas 50 años, la gente violando cuánto derecho anda por ahí y somos fantásticos. Somos fantásticos en algunas cosas y un desastre en otras como cualquiera. ¿Quién les dijo que eran todos fantásticos? Los 4. Pero esto está pasando, yo tan preocupado con ustedes, de que veo cosas que no veía. No quiero caer en el discurso del viejo, que todo discurso antes fue mejor, no es así. Pero sí estamos enfrentados a situaciones y cosas que me parece que tenemos que pensarlas juntos, pero a su vez accionar juntos y, insisto, definir la responsabilidad y ayudar a que se cumpla, porque no se trata de tirar piedras solamente, pero yo estoy dispuesto a ayudar a que se cumpla, pero vos tenés que hacer lo que tenés que hacer. ¿Sí? Hay una cosa buena, yo escuché a gente que salió cuando usted estuvo trabajando en Punta Rieles, que dijeron que usted le cambió la dignidad. Entonces creo Yo estoy convencido, pero no yo, la educación. Pero yo usted simplemente... lo logró, entonces creo Bueno, que eso hay sí, que... sí, yo me llevo laureles, pero yo lo que hice porque era un ambiente donde era posible que eso sucediera, nada más que eso. Después la gente metió... Sí, yo me quedé como... Pero no... Se llevó la cocarda. Sí es la condición profunda de que si uno genera condiciones de dignidad, la gente se dignifica. Y sí. Una vez más se reafirma esta pelotudez que decimos hace... Si nosotros vivimos situaciones indignas, no pidamos que salga gente digna. Sí, Punta Rieles. Si quieren un día contamos la otra parte, las cagadas que nos mandábamos y hubo también. El tema de la droga fue una de las cosas que le erramos en Punta Rieles. Yo creo que tenemos una ventaja. Somos 4 gatos locos. Si no lo podemos arreglar en un país tan chico en número de población, no podemos hacer nada. O sea, esto es un tema también más bien de voluntad. Yo creo que es un tema de voluntad y un tema ideológico de lo que pensamos
de nosotros mismos y lo que pensamos de los otros, sino la basura, ¿por qué no resolvemos? Digo, para hablar de temas que son un poco más... También acá. Entonces hay algo que como sociedad deberíamos poder pensar juntos qué es lo que nos está pasando. Sin responsabilizar a nadie en un primer momento, pero sí poder pensar esto. ¿Por qué vamos al fútbol y gritamos cuervo al juez? ¿Quién nos dijo? A ver, ¿por qué? Ese tipo ni lo conocemos. Pero la autoridad es cuervo. Entonces después cuando nos roban llamamos a milico, que es la autoridad. Y nos quejamos porque nos pega. Entonces tenemos un quilombo Importante. pero sí poder pensar estas cosas a largo plazo. Yo estoy tan preocupado. Yo vivo en esta sociedad, vivo todo el día con gente compleja, pero en realidad están pasando cosas. Además, el que hace eso atrás tiene una concesión, no alcanza con la oportunidad. El que hace eso porque está pensando que eso de alguna forma está bien, por la razón que fuera, o por lo que no tú. Ahora, si yo no discuto con él, y esto para mí falta, fundamentalmente qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, o qué es lo que me parece a mí, con el simple hecho de discutir, porque la discusión iguala, maestra, la discusión iguala, la contemplación no, la contemplación yo soy superior, ahora la discusión iguala, esto que hiciste me parece que no, y por qué, igual. ¿Sabes que es una cosa que se ha perdido en todos los ámbitos? Sí, y eso para mí es central. Si eso no se recupera, yo soy bastante pesimista. Si nosotros no vamos a una lucha ideológica fuerte con lo que pensamos, con lo que piensa el otro, porque lo que pasa con la vecina que ve un tipo parado ahí, yo podía pensar, es fantástico que haya uno pasando WhatsApp en la esquina. No tengo ningún elemento para decir lo contrario. Qué fantástico ese señor que se paró. ¿No? Ese barrio se siente un mensaje parado. Es increíble, este barrio es tan maravilloso que invita a la gente que venga a whatsappearse en la esquina. ¿Podría ser un discurso o no? No te contó lo peor, que un día escribieron de una señora femenina encapuchada y era ella. Era la propia Elisa, que iba a trabajar en el ómnibus cuando ve el mensaje. ¿Qué femenina? Mochila negra, no está hasta afuera. Era ella misma. Dice su hija. Todos somos En esto sospechosos. tenemos temas que son más de discusión nuestra para poder mejorarnos, que se trata de eso, de mejorarnos como personas, ¿no? Y la otra se trata de qué relación tenemos con la política. Bueno, compañero, nos vamos a ir despidiendo. Somos enfrente. Y en su caso con la política. Brillante la tarea del profesor. Que es un tema muy interesante. ¿Qué relación tenemos con los partidos? ¿Qué grado de discusión tenemos? ¿Qué crítica hacemos? ¿Qué hace